Continuamos en Historia Moderna de España, la parte primera, de 1469 a 1665. Estamos en la UNED y vamos a hablar de raza y religión. Los progresos de la herejía. Felipe II regresó en otoño de 1559 a una Castilla desasosegada y revuelta. Los acuciantes problemas financieros de los últimos años obligaron al gobierno de la regencia a recurrir a toda clase de expedientes fiscales que disminuyeron la eficacia de la administración y debilitaron la autoridad real. Los cargos municipales fueron vendidos y las tierras de la corona y su jurisdicción enajenadas. Los nobles habían intentado desviar las dificultades de la corona en provecho propio y el pueblo, ya agobiado por el peso de las contribuciones a que la corona le sometía, se veía aún más amenazado por la extensión de los privilegios aristocráticos. La inquietud reinante aumentó enormemente con el descubrimiento, en 1558, de grupos protestantes en Valladolid y Sevilla. También Castilla, la más católica de todas las tierras de la cristiandad, iba a verse corrompida por la herejía luterana. En el clima febril de la década de los 50, el descubrimiento de protestantes en el corazón de España parecía muy alarmante por cuanto amenazaba con nuevos peligros en una época en que la Iglesia y la Inquisición creían haber cerrado con éxito las puertas a los avances de las doctrinas heréticas. Pero en realidad la alarma resultaba completamente inmotivada. Lejos de constituir un nuevo y peligroso fenómeno, la pretendida herejía de las pequeñas comunidades de Valladolid y Sevilla era simplemente el final, bastante patético, de una historia de prácticas heterodoxas que había empezado muchos años atrás. Desde los últimos años del siglo XV se habían dado en España, como en otros lugares de Europa, indicios de ciertas desviaciones de la corriente ortodoxa tradicional. Los estrechos contactos a finales del medioevo entre España, los Países Bajos e Italia habían introducido en aquella ideas nuevas, no acordes todas ellas con los cánones tradicionales de las creencias y la conducta religiosa. En los Países Bajos, la cristiandad había desarrollado una poderosa corriente pietista que tendía a valorar la oración mental a expensa de los formalismos y las ceremonias, y en Florencia, de Savonarola, había adquirido un carácter visionario y apocalíptico que atrajo profundamente a unos cuantos franciscanos españoles que se hallaban entonces en Italia. Las dos corrientes tuvieron partidarios en España, en particular entre las mujeres devotas y entre franciscanos de origen converso. Pero solo a principios del siglo XVI empezaron a tomar la forma de un movimiento religioso. El acontecimiento decisivo fue, al parecer, la conversión de una religiosa de la orden franciscana, Isabel de la Cruz, que se dedicó a organizar centros de devoción en Alcalá, Toledo y otras ciudades. Bajo su influencia, los alumbrados, o iluministas, como se llamaba a sus seguidores, abandonaron la aproximación visionaria de Savonarola por una especie de pasividad mística conocida por el nombre de dejamiento, encaminada a la comunión directa del alma con Dios mediante un proceso de purificación interior que debía acabar con la sumisión total a la voluntad divina. Esta clase de iluminismo había de triunfar en particular en Escalona, en casa del marqués de Villena, donde en 1523 uno de los discípulos de Isabel, Pedro Ruiz de Alcaraz, seglar de origen converso, consiguió implantar la práctica del dejamiento en lugar del iluminismo esencialmente emocional predicada por un fraile de la tendencia apocalíptica, Francisco de Ocaña. Los notables éxitos de Isabel de la Cruz y de Alcaraz y la extensión del iluminismo a otras muchas ciudades de Castilla la Nueva fue muy pronto causa de preocupación para la Inquisición, que acababa de salir con su autoridad consolidada de un difícil periodo de pruebas. Mientras vivió Fernando, el Santo Oficio había permanecido bajo el estrecho control de la monarquía, pero durante el reinado de la regencia había conseguido, con la protección del cardenal Cisnero, que era inquisidor general, extender sus poderes y prerrogativas hasta entonces limitados y llegar a controlar sus tribunales locales. El aumento de poder de la Inquisición y la extensión de sus abusos le ganaron numerosos enemigos que ejercieron fuerte presión sobre Carlos V durante su primera visita a España para conseguir un drástico programa de reforma, pero fue disuadido de una acción inmediata por Adrián de Utrecht, inquisidor general de Aragón, y en su segunda visita era ya demasiado tarde. En este intervalo de tiempo, el luteranismo se había extendido rápidamente en Alemania y la organización, que en un momento dado parecía haber cumplido ya su tarea con la eliminación del judaísmo, encontró ahora, con el nacimiento del luteranismo, un nuevo y extenso campo para sus actividades.
El emperador decidió, por lo tanto, pese a las continuas quejas de las Cortes de Castilla, dejar intactos los poderes del Santo Oficio. El que los inquisidores no tuvieran más que una idea vaga sobre la índole del luteranismo los hizo aún más celosos en su deseo de preservar a España de él. Obsesionados por el espectro de la herejía y de la rebelión que rondaba sobre las tierras alemanas, estaban decididos a evitar su aparición en España. Esto entrañó una definición de la ortodoxia mucho más rigurosa y un mayor grado de vigilancia en la tarea de detectar y perseguir los más leves indicios de desviación religiosa. En tales circunstancias, el Santo Oficio fijó, naturalmente, su atención en las actividades de los alumbrados y en 1524 detuvo por herejía a Isabel de la Cruz y Pedro de Alcaraz. A las detenciones siguió en 1525 la condena de 48 proposiciones iluministas y el mismo año la Inquisición de Toledo publicó un decreto contra la herejía luterana. Aunque aún se hacía distinción entre luteranismo e iluminismo, y evidentemente existían diferencias fundamentales entre ambos movimientos, la Inquisición sospechaba que estaban estrechamente relacionados, sobre todo porque ambos movimientos ponían el acento en la religión interior a expensas del ceremonial externo. No atacar el iluminismo hubiera representado, pues, un grave peligro para la fe. El Santo Oficio encontró pocas dificultades en su lucha contra los alumbrados, que eran en su mayor parte gente sencilla, sin ninguna influencia ni apoyo. Toda persona sospechosa de prácticas iluministas era inmediatamente sometida a rígida vigilancia y la red era bastante extensa como para hacer caer en ella incluso a Ignacio de Loyola, que fue interrogado en Alcalá en 1526 y luego otra vez en 1527, y a quien se le prohibió predicar durante 3 años. Mediante estos procedimientos, el movimiento iluminista fue eficazmente controlado en el transcurso de los años 20 y el sello de la desaprobación eclesiástica fue fuertemente estampado sobre él. En el curso de su campaña contra el iluminismo, sin embargo, el Santo Oficio comprendió que este movimiento tenía una contrapartida mucho más racionada en el arismo que había llegado a ser muy popular entre los intelectuales españoles. En rigor, las doctrinas de Erasmo no eran heréticas. Entre sus numerosos partidarios se constataban Alonso Fonseca, arzobispo de Toledo, y el propio inquisidor general, Alonso Manrique, arzobispo de Sevilla. Manrique y sus amigos podían extender su manto protector sobre los partidarios de Erasmo y estimular la publicación de sus libros en las imprentas de Alcalá, pero no podían hacer respetable a Erasmo a los ojos de los ortodoxos más estrictos. Estos temían y desaprobaban el eramismo por varias razones. Creían que ayudaba y estimulaba a los luteranos al poner el acento, como lo hacía el iluminismo, sobre los aspectos interiores de la religión, a expensas de los formalismos y las ceremonias, y sus sospechas se reforzaron con el descubrimiento de contactos entre erasmistas, como Juan de Valdés, y las comunidades iluministas. Y no podía esperarse que una Inquisición dominada por los frailes viese con buenos ojos las doctrinas de un hombre que había consagrado tanto tiempo y tantas energías a la denuncia de las órdenes religiosas. Es posible también que existiese otra explicación, subconsciente en parte, del odio que sentían algunos círculos ortodoxos por Erasmo. El eramismo era una doctrina extranjera, que gozaba del apoyo de los cortesanos y los consejeros de un emperador extranjero. El estímulo conductor de la revuelta de los comuneros había sido el odio a las costumbres y las ideas extranjeras, y no parece, en suma, disparatado ver en la persecución de finales de los años 20 contra los eramistas una continuación de la campaña contra las influencias extranjeras que había caracterizado la revuelta castellana de principios de la década. Los monjes y el clero, que se habían lanzado a la lucha entre las filas de los comuneros, luchaban por una causa que iba más allá de la simple preservación de las libertades castellanas. Luchaban por salvar la Castilla que habían conocido, una Castilla pura en su fe, y no contaminada por la infección de las influencias extranjeras. Aunque los comuneros fueron derrotados, era muy natural que muchas de las ideas que los habían inspirado siguiesen vivas, estando como estaban defendidas y sostenidas por los miembros más conservadores de las órdenes religiosas, organizaciones inmensamente poderosas en la España del siglo XVI. Frente a estos se alineaban todos los que en las universidades, en la Iglesia o en la administración real habían quedado impresionados por los atisbos del mundo exterior a medida que las barreras que rodeaban Castilla eran derribadas una por una.
Atraídos por la Europa del Renacimiento y animados por la reciente llegada a su país de una culta corte extranjera, estaban decididos a no permitir que volviesen a levantar las barreras derribadas. Para ellos, Erasmo era el símbolo del nuevo saber, extraordinariamente seductor por su carácter cosmopolita. La lucha entre erasmistas y antierasmistas adquirió así, en ciertos aspectos, el matiz de un conflicto entre ideas opuestas acerca del curso que debía seguir España. Se invoca quizá con demasiada frecuencia la concepción de una lucha perenne entre dos Españas distintas como explicación a las tensiones de la historia española, pero quizá no carezca totalmente de valor para ciertas épocas. Si es erróneo empeñarse en ver una continuidad que abarque varios siglos, es, sin embargo, posible observar una reaparición de divisiones comunes a todas las sociedades, pero especialmente claras en algunos momentos de la historia de España. La situación geográfica de la península y su experiencia histórica tienden periódicamente a dividirla, sobre todo en torno a la cuestión de sus relaciones políticas o culturales con el resto de Europa. Uno de estos momentos de división se produjo a mediados del siglo XVI. En una época de gran fermentación religiosa e intelectual en toda la Europa occidental, era natural que muchos creyesen que España solo podía estar segura si permanecía fiel a su pasado. Pero no era menos natural que otros reaccionasen con entusiasmo ante las nuevas ideas llegadas del extranjero y viesen en ellas una nueva esperanza de regeneración de la sociedad en que vivían. Como no existía posibilidad de acuerdo entre estos dos puntos de vista, en una época en que la situación europea era de por sí desfavorable a todo arreglo amistoso, la lucha iba a ser, lógicamente, larga y difícil. Se combatió duramente desde 1520 hasta 1560 aproximadamente, y la batalla se saldó con una victoria para los tradicionalistas. Hacia 1560, la España abierta del Renacimiento se había convertido en la parte cerrada, España de la Contrarreforma. Vista con perspectiva histórica, la victoria de los tradicionalistas era inevitable, pero en la época en que estalló el conflicto, su triunfo distaba mucho de estar asegurado. Se vieron favorecidos, sin duda alguna, por la debilidad y los fallos de sus oponentes, pero sobre todo fue el cambio del clima internacional a partir de 1530, junto con la insolubilidad misma de los problemas raciales y religiosos exclusivamente españoles, los que, en última instancia, les dio la victoria. Aunque la persecución de los iluministas y erasmistas y la creciente aceptación del concepto de limpieza de sangre habían lanzado a España por unos cauces determinados durante los últimos años del reinado del emperador, fueron los acontecimientos del periodo comprendido entre 1556 y la clausura del Concilio de Trento en 1563 los que en definitiva aseguraron que no se daría marcha atrás. Estos fueron los años en que la España del Renacimiento, completamente abierta a las influencias humanistas europeas, se transformó de modo efectivo en la semicerrada España de la Contrarreforma. Esto fue en parte resultado de la transferencia gradual de poderes a personajes tan rígidos como Hernando de Valdés, inquisidor general a partir de 1547, y Melchor Cano, el formidable teólogo dominico. Pero también reflejaba un nuevo enfriamiento del clima espiritual europeo. Al convertirse Ginebra en centro del nuevo protestantismo más dogmático, se esfumaron las últimas esperanzas de una reconciliación entre Roma y los protestantes. Por todas partes se extendía un nuevo espíritu militante. Ginebra se preparaba para la batalla con sus imprentas y sus pastores. Roma, mientras, formulaba de nuevo sus dogmas en el Concilio de Trento y se preparaba para la batalla con sus jesuitas, su Inquisición y su Índice. En esta atmósfera de conflicto inminente se produjo en 1557 y 58 el sensacional descubrimiento de las comunidades protestantes de Sevilla y Valladolid. Aunque estas comunidades mantenían ciertos contactos con Ginebra y podían haber llegado a convertirse en auténticos grupos protestantes, parece ser que en la época en que fueron descubiertas se asemejaban más a las antiguas comunidades de alumbrados. Su carácter se puede adivinar fácilmente por el hecho de que se contaba entre ellas a dos conocidos personajes del círculo humanista cosmopolita que rodeaba al emperador: el doctor Constantino Ponce de la Fuente, antiguo confesor de Carlos V, y el doctor Agustín Cazalla, uno de los predicadores favoritos del emperador. 20 años antes, un hombre como Cazalla hubiera recibido poco más que una pena corta. El hecho de que ahora fuese agarrotado y quemado en una señal de cambio que se había producido en el clima religioso. La violencia de la reacción de la Inquisición puede ser en parte atribuida a su deseo de mejorar su posición a los ojos de la corona, pero demuestra también una alarma real ante los potentes progresos de la herejía, pese a todos sus esfuerzos de represión. Esta vez no se podían tomar medidas a media.
No solo las comunidades heréticas debían ser liquidadas, sino que se tenían que realizar mayores esfuerzos para proteger a España del contagio extranjero. Así pues, el 7 de septiembre de 1558, la hermana de Felipe II, la infanta Juana, actuando como regente de su hermano, firmaba un decreto que prohibía la importación de libros extranjeros y ordenaba que todos los libros impresos en España debían llevar en adelante la licencia del Consejo de Castilla. Y al año siguiente, otro decreto prohibía a los estudiantes españoles cursar estudios en el extranjero. La ley de 1558 no era en realidad el primer intento de implantar una censura en España. Un decreto de 1502 ordenaba que todos los libros impresos en España o importados llevasen una licencia real que podía ser concedida por los presidentes de las audiencias o por los arzobispos y algunos obispos. Además, habían existido también prohibiciones periódicas de ciertas obras. Fernando e Isabel habían prohibido, por ejemplo, la lectura de las Sagradas Escrituras en la lengua vernácula, pero parece que su decreto iba principalmente dirigido contra los conversos y hasta 1551 la prohibición no llegó a ser universal y definitiva. En 1545 la Inquisición había confeccionado lo que parece ser el primer índice español y este se vio seguido por otro, en el 1551. El índice romano de 1559 no tenía, sin embargo, validez en España. En su lugar, el inquisidor general Valdés remachó el clavo de la ley de censura en el 1558, publicando en 1559 un nuevo índice español que aumentaba considerablemente el de 1551. Las medidas de 1558 al 59 produjeron indudablemente un golpe muy duro en la vida intelectual española, al cortar el suministro de libros extranjeros y aumentar las restricciones sobre los escritos teológicos y devocionales, minaron inevitablemente la confianza del hombre de letras español y añadieron una nueva barrera a las muchas que se levantaban entonces en Europa para impedir la libre circulación de las ideas. Resulta, sin embargo, difícil determinar la duración de las consecuencias, sobre todo teniendo en cuenta que la sustitución, en 1566, del inquisidor general Valdés por el cardenal Espinosa modificó en parte la severidad de los primeros momentos. Los contactos intelectuales con Flandes siguieron siendo naturalmente muy estrechos. El profesor Arias Montano, por ejemplo, se trasladó en 1568 a Flandes, siguiendo órdenes de Felipe II para organizar la preparación, en Amberes, de una edición revisada y aumentada de la Biblia políglota del cardenal Cisneros. Sin embargo, los decretos de 1551, 58 y 59 extrañaron inevitablemente un repliegue de España sobre sí misma ante las ideas llegadas del extranjero. Desde el punto de vista religioso, formaba parte de la comunidad internacional de la Contrarreforma Europea, pero esta comunidad solo abarcaba medio continente. Aunque España estaba afianzando su posición frente a la entrada indiscriminada de las ideas extranjeras, también estaba en curso de determinar sus relaciones con la cabeza suprema de la Europa de la Contrarreforma, unas relaciones destinadas a ejercer una importante influencia en el resultado de la lucha contra el protestantismo internacional. Durante el reinado de Carlos V, las relaciones entre los papas y un emperador que tenía importantes intereses territoriales en Italia habían sido particularmente tirantes, y durante el pontificado del fanático antiespañol Paulo IV, 1555 al 59, España y la Santa Sede habían llegado a la guerra declarada. Al morir Paulo IV en el año 1559, Felipe II utilizó su influencia en el cónclave para asegurarse la elección de un papa más manejable, pero el candidato que resultó vencedor, Pío IV, se vio también envuelto en un desacuerdo con España que oscureció una vez más las relaciones entre Roma y su más poderoso aliado. El misterio que rodea a la detención de un hombre que podía parecer el primado ideal para España en la nueva época de guerra religiosa abierta nunca ha sido completamente esclarecido, pero Carranza, por razones buenas o malas, tenía muchos y poderosos enemigos. Tuvo quizá la mala fortuna de ser designado para ocupar la sede arzobispal en una época en la que el rey aún se hallaba en el extranjero y no podía consultar a sus asesores del Consejo de la Inquisición. Carranza tuvo también la desgracia, como su antecesor, Silicio, de ser un hombre de orígenes relativamente humildes. Por segunda vez, prelados de familias más aristocráticas habían sido desplazadas de la rica sede toledana. Los odios de clase y personales desempeñaron por lo tanto un papel importante en la conspiración contra Carranza, pero también parece probable que el arzobispo fuese una víctima más en la campaña de los tradicionalistas españoles contra los pretendidos teólogos liberales que habían recibido influencias del extranjero.
A pesar de su carrera como perseguidor de herejes, Carranza, que había viajado por toda Europa con el emperador, podía muy bien ser clasificado, junto con el herético doctor Cazalla, como hombre contaminado por el contacto demasiado frecuente con el cristianismo eramista. Si ya era un pelele en las disputas entre aristócratas y plebeyos, entre nacionalistas y cosmopolitas, el desgraciado Carranza se convirtió también ahora en un pelele en las rencillas entre la corona española y la Santa Sede. El rey advirtió que tenía en la Inquisición un magnífico instrumento para extender su control sobre sus posesiones y al mismo tiempo para mantenerlas a salvo de la herejía. Se dedicó por lo tanto a identificar su poder con el de la Inquisición, cosa que Carlos V no había hecho jamás, y se dejó empujar por los inquisidores al exponer la pretensión sin precedentes de que los prelados de la Iglesia debían ser procesados por la Inquisición y no por Roma. La lucha entre Felipe II y el papado, exacerbada por el asunto Carranza, solo sirvió para debilitar las fuerzas de la Contrarreforma en una época en que eran muy necesarias. No pudo tampoco provocar una ruptura abierta, pues Roma necesitaba la ayuda militar española, mientras que Felipe II necesitaba los ingresos que le proporcionaba la Iglesia y el prestigio que solo el Papa podía otorgarle en su lucha contra la herejía. Aunque el interés de Felipe II por el mantenimiento y extensión de las prerrogativas reales era muy natural, su comportamiento demuestra también que en el fondo de su corazón consideraba la religión como un asunto demasiado serio para dejarlo al Papa. Temeroso de la herejía, no quiso confiar en nadie, sino en sí mismo, y en los agentes por él escogidos para desarraigarla de sus posesiones. Quiso convertir España en una inexpugnable fortaleza contra cuyas murallas se estrellasen en vano las herejías que invadían Europa, aunque ninguna fortaleza puede ser inexpugnable mientras haya traidores en su interior. Puede parecer a primera vista difícil justificar las medidas tomadas contra los sospechosos de herejía. El puñado de alumbrados dignos de compasión que fuera a dar las mazmorras de la Inquisición no necesitaban, o resulta muy difícil creerlo, el montaje de toda una maquinaria tan formidable, pero sí, visto de nuestra perspectiva actual, puede parecer que Felipe II y sus agentes demostraron una alarma excesiva ante los supuestos peligros que se albergaban en el corazón de España. Su sensación de inseguridad es, en todo caso, explicable, teniendo en cuenta la situación tanto interior como internacional de la época. Hacia los años 60 se veía muy claro que el monarca tenía que arrastrar a la guerra en todos sus frentes a la vez, y lógicamente lo último que deseaba era tener que atacar un tercer frente en el interior. Las medidas aparentemente provocadas por el pánico de los 10 primeros años del reinado respondían, pues, a un auténtico temor de un desastre inminente, lo cual, a la luz de los acontecimientos de los años 60, no parece nada desencaminado. La rebelión de Granada fue sofocada en el momento justo. La flota turca volvía a sus correrías por el Mediterráneo en un momento dado durante los preparativos en 1570 y 71 para la creación de una Liga Santa formada por España, Venecia y los estados pontificios. La situación pareció tan amenazadora que Felipe II ordenó la evacuación inmediata de las Islas Baleares. La victoria espectacular de las fuerzas cristianas en Lepanto en 1571 iba a compendiar para los contemporáneos las más gloriosas acciones de la cruzada contra el Islam. Fue eterno motivo de orgullo para aquellos que, como Miguel de Cervantes, se habían batido en la batalla y podían mostrar las señales de sus heridas, y de agradecida admiración para los millones de hombres que veían en ella una liberación divina de la cristiandad del poder del opresor. Las razones del extraño anticlimas de los años que siguieron a Lepanto deben buscarse en parte en la naturaleza misma de la victoria española. Después de Lepanto, el Imperio Otomano preparó lentamente su contraofensiva y esta exigía, a su vez, por parte de España, preparativos a mayor escala. Ya hacia 1572 se hizo muy dudoso si España podía lanzarse a fondo a una guerra en el Mediterráneo, ya que el 1 de abril de ese año los mendigos del mar holandeses tomaron el puerto de Briet, y quedó de manifiesto que la revuelta de los Países Bajos distaba mucho de estar sofocada. Por lo menos el país estaba ahora preparado para este nuevo y quizá más duro conflicto. Toda desviación religiosa en el interior de España había sido extinguida con éxito. Las fronteras se habían cerrado a la entrada indiscriminada de ideas extranjeras. Existía además una nueva confianza en la Castilla de los años 70. Los largos años de prueba parecían haber pasado y el espíritu de cruzada de generaciones anteriores había resucitado tras el triunfo de Lepanto y la contención de los avances protestantes.
Era esta una época de extraordinaria actividad en la vida espiritual castellana, una actividad que se manifestaba en muchos planos y que se extendía a muy diversas esferas. La intensa actividad religiosa de finales del siglo XVI y el nacimiento de una fuerte conciencia social conmovida por los sufrimientos de los enfermos y los pobres era en parte una respuesta de programa formulado por el Concilio de Trento. Como la amenaza protestante sobre Roma crecía en fuerza y efectividad, la necesidad de una reforma empezó a ser aceptada y considerada urgente en todas partes. Aunque el Concilio de Trento dio un poderoso impulso a la actividad religiosa, hay que reconocer, sin embargo, que gran parte de esta actividad derivaba de movimientos espirituales que ya existían en España antes de la clausura del concilio en 1565. Es cierto que el iluminismo y el eramismo habían sido formalmente suprimidos, pero el fervor espiritual, que en un principio los había inspirado, se abrió camino irresistiblemente por nuevos cauces y resurgió nuevamente en el renacer espiritual de los años 60 y 70. El resultado fue una extraordinaria eclosión de literatura mística y ascética. El clima era favorable por cuanto el movimiento de reforma progresaba en todas partes y la cruzada nacional contra musulmanes y protestantes estaba alcanzando su punto álgido. Además, hay que tener en cuenta el genio natural de Santa Teresa, que encendió a los otros con su ejemplo y alabó con tanto entusiasmo las obras de espíritus hermanos como Fray Luis de Granada, que los escritos de los místicos lograron cierta fama. Fue también un feliz azar que la literatura mística floreciese en una época en que la lengua había alcanzado una calidad fuera de serie en la expresión literaria. El humanismo renacentista halló su expresión filosófica en el neoplatonismo, por el que se sentían especialmente atraídos los escritores españoles de principio del siglo XVI. La fusión de los ideales del Renacimiento y de la Contrarreforma constituyó la tarea de las últimas décadas del siglo XVI. Ya habían comenzado en filosofía con el robustecido y renovado escolasticismo de la Escuela de Salamanca. Era esta la posibilidad de plantear los problemas morales y materiales del individuo ante el telón de fondo de su contexto social, y fueron las desgracias que se abatieron sobre España en los últimos 10 o 15 años del siglo las que dan, de algún modo, arrojan una luz repentina sobre el cuadro y proporcionaron a los autores españoles esa aguda comprensión de la inexplicable complejidad de la vida al ver, con desilusión y sin comprender, el hundimiento de una nación que parecía haber sido abandonada por su Dios. En el seno de las órdenes también se desarrollaron encendidas polémicas, rivalidades entre los agustinos que jugaron un papel en la detención de Fray Luis de León por la Inquisición. La reforma de los carmelitas por Santa Teresa se vio obstaculizada en los años 80 por una rebelión nacida en el seno de la orden y dirigida por el conservador Nicolás Doria. Muchas energías se consumieron en esa lucha y sin un espíritu de derrotismo se apoderó de las generaciones posteriores. Esto podría muy bien achacarse a que la tensión del conflicto fue finalmente muy difícil de soportar. La España de mediados del siglo XVI no solo había luchado contra los musulmanes y los protestantes, sino que también había intentado resolver las tensiones internas originadas por la presencia de los conversos y los moriscos, y al mismo tiempo había tenido que hacer frente al enorme problema de determinar sus relaciones con una Europa que la atraía y la repelía por un igual. En estas circunstancias no era sorprendente que se tambalease. Por un momento había parecido que la solución era fácil y el enemigo fácilmente vencible, mientras Valdés y Cano luchaban por imponer el cristianismo español al eramista en la península, el duque de Alba luchaba por imponerlo a los rebeldes de los Países Bajos. Pero toda cruzada tiende por su naturaleza misma a una simplificación excesiva y a veces resulta peor el remedio que la enfermedad. Mientras los cruzados pudieron creer en su cruzada, la religión española ardió con gran intensidad, pero la fe militante no podía sostenerse indefinidamente al rojo vivo y ya hacia 1570 empezó a advertirse que junto con la herejía algo de un valor inapreciable se había consumido entre las llamas.